Y así que bueno, muy agradecido como siempre, y además estoy entre amigos, un montón de amigos y conocidos que los estoy viendo acá. Y, y algunos de los profesores también, son viejos amigos. Así que bueno, nos seguiremos encontrando por acá. Les deseo suerte. Y bueno, empezamos. De alguna manera yo casi siempre empiezo con una semblanza, o sea, no es necesario que, o sea, es como que no es necesario que me ponga a hablar ni de la obra de Rodolfo Walsh, ni del violento oficio del escritor, ni de la tensión entre escritura y práctica política, bueno, que son cosas a las cuales pueden ustedes acceder de una manera, también de una manera directa y vertical por gente que se ha dedicado al análisis de su obra con mayor expertise que el mío. Rodolfo desaparece el 25 de marzo de 1977, en realidad cae en un enfrentamiento con la patota de la ESMA en la avenida San Juan y Entre Ríos, en Buenos Aires, donde está el Banco Provincia. Llegó muerto a la ESMA. Lo exhibieron en uno de los pasillos durante un tiempo largo. Venían marinos y milicos de todo el país a reconocer su cuerpo, a conocerlo. Más o menos, eso fue o sea, un año y un día después del golpe, es decir, él estaba distribuyendo, entre otras cosas, estaba trabajando con la carta abierta de un escritor de la Junta Militar, estaba distribuyendo la carta, o sea que cae en esa faena. Bueno, un año después, un grupo de compañeros de militancia de Rodolfo, encabezado por el negro Tula, que no militaba con él, sino que era un viejo cuadro del Partido Socialista, una persona adorable, cultísima, que estaba exiliado en el barrio universitario, en la Villa Olímpica, en México, empieza a realizar su obra literaria completa, que se termina a fines del año 78, y la edita Siglo XXI de México a principios de 1980, que es esto. En ese momento, entre el 77 y el 80, sabemos que bueno, los textos canónicos y la cosa poética en la Argentina iba por el lado de otras formas. Creo que Ficciones ya formaba parte del centro del canon y compartía con formas poéticas, con estilos, con registros que tenían mucho que ver con lo que venía del Grupo Sur, y algún agregado más que algún tipo de dispositivo lo acercó al canon argentino por intermedio del Diario de la Nación y sobre todo por la acción de los estados, de lo que podemos llamar el canon escolar. Y en esta obra literaria completa no estaba ni Variaciones en Rojo, ni Operación Masacre, ni el caso Satanowski. Variaciones en Rojo sí estaba, lo que no estaba era ¿Quién mató a Rosendo? Y bueno, algunos de los cuentos dispersos que están en los cuentos completos. Entonces, o sea, cómo fue que fue trabajando el campo literario, empezando por la idea de que no es lo mismo que un texto sea considerado literario a que no lo sea. O sea, entre las infinitas formas de jerarquización narrativa que nos proponemos los seres humanos desde que somos tales, es como que la literatura ha ganado un espacio de supremacía o de un cierto nivel de prestigio. Y en esa disputa, gran parte de la obra de Rodolfo no formaba parte de lo que podemos llamar literatura. Entonces, ¿qué es lo que ha ido? Y por ejemplo, ¿qué sucede qué diferencia hay con, por ejemplo, supongamos que esto fuera el cuento de esa mujer en cartonera?
que con muy buen criterio se lo acercó Patricia Walsh a Cucurto para que lo editen en Eloísa Cartonera en el año 2004. O sea, ¿cuáles son los mecanismos que han ido transformando una obra de una obra que formaba parte de la periferia del sistema textual argentino a su centro durante en poco tiempo, en 15 años? Entonces yo quería empezar por algo de aparato crítico, si es que logro, quería empezar con algo de aparato crítico a los efectos de, a ver, esperen un segundito, ahí estamos, a los efectos de por lo menos, y poniéndonos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de literatura. Yo empezaría con una idea como para ir más o menos surfeando sobre la obra de Rodolfo, que la idea, hay un trabajo de Terry Eagleton, que en realidad es la introducción a una teoría literaria. Estos primeros capítulos son capítulos que específicamente tratan de definir qué cosa es la literatura. Y lo que subyace, y que es la idea central al ensayo de Eagleton, es que es la idea de inestabilidad en la idea de la literatura. Es decir, cómo, de alguna manera, cuáles son los factores o sea, y cuáles son las distintas acepciones. O sea, no hay una sola historia. Esto Piglia lo destacaba en los 90, en su famoso seminario del año 92 en Filosofía y Letras, donde decía, no hay una historia social, no hay una historia de cómo la crítica de los escritores fue evolucionando la idea de literatura, pero de acuerdo a la concepción que tuvieran, las definiciones que tuvieran los críticos y los escritores sobre la misma. Entonces, o sea, a lo largo de su trabajo, quien pueda leerlo se los recomiendo, es un excelente trabajo el de Eagleton. Eagleton es un marxista ligado a la periferia de los estudios culturales de Birmingham, relativamente joven, y que, bueno, la postdata de ese libro es una maravilla sobre la explosión que sucedió con todos estos conceptos después de giro lingüístico, después de los 90, que es un tema que ya no nos, es como que nos excede para el tiempo real que tenemos. Entonces, él analiza y dice, bueno, sintetiza de alguna manera como que la idea de que literatura como obra de imaginación no es algo literalmente real, de tomar solamente aquellos textos que hablan de imaginación, porque el gran problema es que cómo se distingue, decía él, cómo distinguir hecho y ficción. O sea, cuáles son las dificultades que nos acarrearía, por ejemplo, definir literatura en base a hechos reales, históricos, Operación Masacre o el mismo Facundo. A su vez, la literatura como un discurso no pragmático, o sea, que no tiene un fin práctico, o sea, una forma textual que no tiene, o sea, bueno, se refiere a una situación de carácter general. Y que a su vez, o sea, estaría emparentado con la idea también de que toda literatura es poesía. Y entonces el gran problema que él detecta Eagleton es decir, bueno, pero hay un solo lenguaje normal, es poético, o sea, el trabajo sobre la lengua en todos lados de la misma manera, existe una sola comunidad lingüística de manera que podemos decir que sea homogénea. Entonces, a su vez, bueno, esto harto sabido, la literatura ya no sería ni una cualidad ni un agrupamiento, un colectivo de cualidades, sino que es como decir, bueno, no hay literatura sobre este tema jurídica, no hay literatura sobre derechos de autor. Entonces, o no hay literatura sobre, no concebimos más literatura sobre la fotosíntesis. Entonces, eso también trae otro tema, que es el gran problema de que cuando el discurso literario pregna sobre ese tipo de literaturas. O sea, de cómo, de alguna manera u otra, hay préstamos de la literatura a otras formas. Entonces ahí, bueno, entraríamos en un territorio bastante difícil también de cisura, por llamarlo de alguna manera. Y a su vez,
que a la gente le parece literario todo aquello que está bien escrito. Entonces, claro, pero el problema es que lo que consideramos como bien escrito hoy, no sé si siempre fue considerado bien escrito. Entonces, ¿qué pasa con esas obras que estudiamos como literarias, pero en su origen no fueron consideradas literarias? O, por ejemplo, una pregunta que siempre les digo a los chicos del primer año de Historia Social y Cultural de la Literatura, que es, ¿nació literario el mío Cid? O sea, otro tema, ¿podemos leer como literaria la carta abierta de un escritor a la Junta Militar de Rodolfo Walsh y el Facundo? Bueno, son preguntas que dejo para algún momento, para algún momento del taller, de las clases. Y pasaría también al resto, o sea, a uno de los innumerables posibles abordajes y perspectivas sobre la obra de Rodolfo, que también tiene que ver con la tensión entre lo literario y lo extraliterario, entre lo literario y lo no literario. Porque en realidad, pasada la dictadura, sobre todo en los círculos académicos, la puja por la incorporación de la obra no considerada literaria, ni siquiera por sus propios compañeros, o incorporada a los volúmenes de su obra literaria, ni siquiera por él, como vamos a ir viendo en algunos momentos. Esa puja fue una puja muy fuerte, rápida, que conquistó gran parte de los programas, o por lo menos de una gran parte de la polémica alrededor de lo que fue literatura argentina del siglo XX. Y bueno, uno de los, o sea, en ese momento, al inicio de los 80, hubo un momento, un hito importantísimo que fue un encuentro que hubo en el Colegio de México, donde Ana Pizarro, junto a los mayores especialistas sobre literatura latinoamericana y caribeña, es un objeto exóticos, si los hay en la incorporación, o sea, en la conformación del gran corpus de lo latinoamericano y o caribeño. Y las definiciones que pasaron acerca o sea, gran parte de las definiciones pasaron por influencia sobre todo de la concepción lotmaniana, o sea, la escuela de Tartú, de lo que podemos llamar la literatura como sistema semiótico, por lo menos como una parte del sistema cultural, como un subsistema del sistema cultural. Y que para él, para Lotman, o sea, bueno, yo por lo menos he detectado en los 3 tomos de las semióferas 5 o 6 artículos importantísimos acerca de cómo es el movimiento al interior del sistema cultural en función de definir cuáles son las formas textuales consideradas literarias o no literarias en cada momento, pero no, lo que no hace Lotman es decirnos cómo, sino que lo que hace él en realidad es una descripción de los movimientos al interior de la descripción de los sistemas semióticos. En realidad, gran parte de lo que vamos a ir viendo, también lo que está ocultando otra forma que tiene que ver con los juicios de valor, o sea, con el tema de ideología, en función de reconocer como una forma textual o literaria o no. Entonces él dice, o sea, volviendo a Lotman, dice, la cultura, por un lado, es como una repetición en otro plano organizativo de la gente suelta, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, como antítesis de eso mismo, pues es un mecanismo que debe suprimir las dificultades de la persona aislada. Entonces, él dice, esa dualidad que él detecta, que la detecta en ese otro plano organizativo, también pueden ser consideradas las artes. Aclaro que no hay un solo trabajo donde él no diga, esto es a los efectos de la descripción. O sea, esto en la vida práctica no se da, en la vida real no se da, y no se puede separar en la vida real, por ejemplo, en la historia de la literatura, de la historia de la pintura, de la historia del jazz o de la historia o sea, con lo cual también nos lleva a decir cómo dar Cortázar sin el jazz, o sin la revolución nicaragüense, o sin el cine de Antonioni y Uloa. Entonces,
En la primera tendencia que ubica Lotman, él dice, él coloca cláusulas, para un epistemólogo son ceteris paribus o su hipótesis ad hoc, que es como que van salvando el esquema generalmente, y una es que estos funcionan en sistemas supercomplejos de tipo cibernético, pero después no te explica qué es un sistema supercomplejo de tipo cibernético, o un sistema cultural maduro, pero nunca te dice qué es un sistema cultural maduro, como Kuhn tampoco te explicaba por qué las ciencias sociales no están maduras, para que tengan paradigma, por ejemplo. Pero bueno, es un problema que venimos arrastrando desde, bueno, desde que se murió Lotman. Entonces él dice, primero hay una tendencia, o sea, los movimientos, los sistemas culturales, y o sea, la literatura en este caso como subsistema del sistema cultural, de alguna manera u otra, ese campo trata de, o sea, tiene una tendencia a la diversidad que va a tratar de chuparse, o sea, que sería como una glotonería, o sea, de tratar de ir incorporando todas las formas textuales posibles. Es decir, tratar de que el sistema, a mayor cantidad de formas textuales a su interior, va ganando estabilidad, plantea él, pero a su vez, estos textos que se va incorporando, o sea, que va deglutiendo, van adquiriendo una autonomía creciente como formaciones estructurales independientes. Es decir, es casi como aquella metáfora de Marx de que en algún momento hay tal desarrollo entra en contradicción con. Entonces, estos elementos autónomos se presentan como para el todo, para el sistema total, como idénticos y completamente intercambiables. O sea que para el sistema literario sería absolutamente lo mismo, que exista tal forma poética como tal otra, tal género como tal otro. ¿Por qué? Pues porque para él tiene el mismo valor, pero el problema es que a medida que estos sistemas van avanzando, van tomando, o sea, cuando va alcanzando madurez estructural, esos elementos que empiezan a destacarse, de alguna manera u otra, empiezan a funcionar como un metanivel en el cual este sistema cultural empieza a desarrollar su propio autorretrato ideal, dice. Es decir, le surge una necesidad de descripción, entonces elige una forma poética para que sea la que represente al total. Entonces, aquel doble movimiento que primero se iba a engullir todas las formas textuales posibles, pero a su vez algunas de ellas empiezan a destacarse, empiezan a ser sinónimo del modelo, el autorretrato ideal del modelo literario. Esto lo que está sucediendo es que está borrando masivamente textos incorrectos y los va colocando en la periferia del sistema o los saca directamente del campo literario, y los restantes son canonizados y sometidos a una rigurosa estructura jerárquica, dice él. Entonces, este proceso lo que nos lleva es a otra cosa que a una lo podemos llamar empobrecimiento de la cultura, que se hace perceptible porque, o sea, hay textos definitivamente aniquilados del sistema. En este caso, la cultura pierde dinamismo, pero a su vez esas formas textuales se están esperando allá afuera, en la periferia, para construir los sistemas del día de mañana. Entonces, en ese juego entre lo sistémico, entre lo que el sistema va a ir mandando hacia afuera, y lo que se va incorporando, constituye la base del mecanismo de desarrollo de la cultura y también de la literatura como subsistema. Entonces, él dice, la estructura del aspecto semiótico. La cultura es contradictoria, es una tendencia, está ligada a la multiplicación de lenguajes diversos, el carácter dinámico determina el surgimiento de sistemas cínicos nuevos, los gestos, el canto, la danza, las diferentes ramas del arte se turnan en el papel de conductores del proceso semiótico. Este proceso nunca es menos estructural y solo en el plano de simplificación investigativa podemos figurar una historia aislada de la literatura, de la pintura, también del periodismo, agrego. En realidad, bueno, se realiza como un intercambio constante. Entonces, esta tendencia opuesta, o sea, la tendencia a la construcción canónica, está ligada a la aspiración de cada una de las diversas tendencias a apoderarse de la posición dominante. Esto es tan cierto como que en aquellos momentos, podríamos interpretar de alguna manera mecánicamente, que a fines de los 70 sabemos perfectamente cuáles eran los factores que estaban pujando para la representación de todo el sistema, y si no lo hacían de alguna manera por el campo literario, lo hacían por la intervención del Estado en el campo literario.
Es un tema que no trata nuestro bien querido Lotman, pero sí Bourdieu. Así que en la cultura rusa, y más ampliamente europea de la segunda mitad del siglo XIX, la novela ocupó una posición dominante e impuso ese lenguaje a todos los géneros del arte. En igual medida, el periodo romanticismo estuvo ligado a una irrupción extraordinariamente amplia del poema en el pensamiento político. Se podría señalar también la irrupción del pensamiento militar napoleónico. Bueno, por eso hablamos de vanguardia, retaguardia, etc. Campo de batalla, campo, ampliación del campo. Ahora, en el caso en que los textos apócrifos, o aquellos que habían mandado hacia la periferia, como por ejemplo los textos periodísticos, tan solo son trasladados a la periferia, se vuelven como inexistentes. Pero en la siguiente etapa, lo apócrifo puede ser descubierto nuevamente y pasar a ser canónico. Entonces, bueno, da el ejemplo, por ejemplo, del caso del teatro de feria, el circo, la feria popular, que, o sea, que en algún momento resultaron incorporados por el sistema cultural, de alguna forma también rehabilitaron al cine. Ahora, también en el otro extremo, la petrificación de formas tradicionales del arte, podemos decir la ópera, o la forma que podemos llamar cultura de élite o cultura culta, de alguna manera. Entonces, o sea, yo traté de desarrollar una infografía. O sea, esa tendencia a la diversidad, o sea, a incorporar la mayor cantidad posible de elementos textuales, eso no es otra cosa que lo que Mignolo y los teóricos de la agenda postcolonial llaman, de alguna manera, el corpus democrático. Es decir, o sea, este círculo de línea punteada es el gran corpus con la mayor cantidad posible de formas textuales en su interior. Ahora, de alguna manera u otra, y en el mismo movimiento, este corpus subsume a los textos canónicos, que representarían de alguna manera el autorretrato, sería el autorretrato ideal del sistema total, y tendríamos una zona de encuentro con los textos de frontera. Acá yo ubicaría, por ejemplo, muchas de las producciones de las ediciones cartoneras que están en esa zona, en una zona ahí de negociación, diría, de Stuart Hall, pero también yo colocaría también, sobre todo para el gran corpus de literatura argentina de fines de los 70, principios de los 80, los textos non-fiction de Rodolfo Walsh. Como textos colocados como textos de frontera. El tema es que en algún momento hubo algo que incorporó, si nos ponemos a pensar hoy, yo no sé si de alguna manera u otra Operación Masacre no está muy cercana al centro del canon junto con Ficciones de Borges. Es una discusión, quizás sea una discusión pasada, es una discusión vieja para los estudios culturales, que es, o sea, ya hay nuevas corrientes que directamente plantean la necesidad de la inexistencia del canon y la necesidad de alguna manera u otra, de tratar de destruir cualquier tipo de jerarquizaciones. El problema es que la jerarquización sigue existiendo. Entonces, quería volver con... retomando a Eagleton, sí, de alguna manera u otra, como para que nos pongamos de acuerdo, primero tendríamos que abandonar cualquier opinión acerca de que el estudio de literatura es un estudio de una entidad que está para siempre. Algunas novelas son literarias, otras no lo son. Leer también supone, de alguna manera u otra, reescribir, y el lector social es el que, o sea, no el lector aislado. Yo muchas veces me encuentro con los chicos, con los alumnos que me dicen, bueno, para mí es literatura, está bien, pero no es, o sea, hagamos una distinción. El lector social, o sea, la lectura de época, que habría que ver también cómo está construido el gusto del lector en función de definir qué cosa es literatura o no para los lectores, a ese lector social, pero de alguna manera u otra, lo que hace, o sea, no hay posibilidad de que no existan cambios sobre la forma de percibir los textos a lo largo del tiempo. O sea que, volviendo a las viejas discusiones de Voloshinov y la idea de valor, o sea, la vieja discusión de Voloshinov sobre el sistema de Saussure, sobre la idea de valor con el tema de valor biológico, o sea en realidad en Marx y la famosa metáfora estructura-superestructura, o sea, el pasaje donde Katzo está el lenguaje ahí,
que era la pregunta que Voloshin decía así, el estalinismo decía que no había que investigar eso, de alguna manera u otra, el valor es un término transitorio. Es ideológico, es un término transitorio, que se basa en algunos criterios que tienen que ver con también el desarrollo de las pujas significacionales y de las pujas que hay alrededor de las formas, de qué cosa podemos incorporar a la literatura y qué no, y qué pasó con los textos de Rodolfo, que de alguna manera u otra, algunos de sus textos pasaron de estar en esa zona acá, o directamente afuera, como textos extrasistémicos directamente, ¿qué sucedió para que esos textos de alguna manera u otra pasaran a ser textos canónicos? O por lo menos que Operación Masacre lo sea. Yo no sé cómo van a leer nuestros hijos o nietos, en qué clave ese lector social también, que ojalá haya lectores preocupados por este tipo de cosas en el futuro, va a leer la Carta a la Junta. ¿En qué clave se va a leer? O sea, ¿qué estatus se le va a dar? O sea, si es que de alguna manera u otra mi profecía se cumple, que va a seguir habiendo jerarquizaciones de narraciones como las estamos viendo hoy día, que alrededor de las disputas acerca de qué quiso decir el artículo que se leyó en la revista Lancet, es decir, que tiene preeminencia una forma literaria, se le está dando en la pirámide de jerarquizaciones a la forma científica, una de las tantas narraciones y narrativas que circulan por las sociedades, se le da preeminencia por encima de las demás. Hasta ahora no he escuchado ningún Estado que haya dicho hemos tomado determinación en función de la pandemia por cuestiones chamánicas o por el origen, no sé, astronómicas o astrológicas, o de otros campos. O sea, yo considero que va a haber, seguir habiendo jerarquizaciones, y creo que de alguna manera u otra, quienes participamos del campo, de alguna forma, participamos de una puja, querramos o no. Yo también fui un fusilado, volviendo a Rodolfo. Ahí me queda alguna cosita más en el tintero, que es Piglia con buen tino en su momento se preguntaba, que, o sea, en realidad nos instruía acerca de que la pregunta de qué es la literatura, o en realidad qué será literatura, nos evita el problema de discutir acerca de qué cosa es. Entonces, bueno, él hacía una crítica bastante, bueno, uno puede decir bastante desacertada, pero sí que, bueno, cual tengo una cierta diferencia, porque consideraba que Sartre y el formalismo ruso, que ya se habían dedicado a definir eso, lo habían hecho de una manera, qué sé yo, con un cierto déficit de historicismo, o de historicidad, por llamarlo en términos marxista más clásico. Entonces, que la pregunta, pensar que será literatura, nos evita, o sea, el duelo en el cual nos colocamos cada vez que tratamos de preguntarnos acerca de qué cosa hace que este texto sea literario y que el otro no. Entonces, de alguna manera, también él planteaba que, por suerte, nuestra sociedad ya encontró la literatura, ya estaba fabricada, ya estaba hecha la literatura, por suerte, si no, no lo hubiésemos inventado, no lo hubiésemos creado, porque es una práctica solitaria, aburrida, de gente sola, que no responde a la lógica de la rapidez que la sociedad actual también se plantea. Y me imagino, esto lo decía en los 90, imagínense si hubiese visto Twitter, por ejemplo, o sea, todos esos lugares también de disputa por los símbolos, por el poder en la simbolización. Por suerte, él decía que ya está inventada. Otro tema más también que quería más o menos aclararles es que cuando tratamos de establecer de alguna manera u otra, cuando hablábamos de London y tratamos de establecer de alguna manera, no olvidemos que de alguna forma u otra,
gran parte de la escuela rusa que toma de Tinianov la idea de Tinianov y o sea, de los formalistas rusos en adelante, pero específicamente Tinianov, la idea de copian algo, o sea, de alguna forma siempre hay como un sonido positivista ya al final, donde uno se encuentra con una especie de luchas por las especies, darwiniana, ¿no? Donde las especies, las formas, las poéticas, los estilos, los géneros, pujan por su existencia. Y eso es un tema también eh, que me gustaría destacarlo a los efectos de que cuando lean a Lotman o se van a encontrar con que algunas cosas le producen un cierto choque porque, bueno, los orígenes de la semiótica vienen de la escuela rusa, o sea, en realidad es fruto también de un proceso interno de la Unión Soviética, de rusificación de las élites de las repúblicas bálticas, de parte del propio aparato del PQS de Moscú. A su vez, me quedaba algo en el tintero que de Ana Pizarro que les comentaba, que es de donde, desde donde uno detecta en qué estaban aquellos que a principios de los 80 se preocuparon por ver, decir, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué Rodolfo acá? ¿Y por qué Operación Masacre acá y no allá? ¿Por qué esta forma y por qué no está en esto? Bueno, que en realidad Ana Pizarro con el famoso encuentro del Colegio de México, esto es un libro hermoso, que es una historia de literatura latinoamericana, tiene dos historias de literatura latinoamericana, que es de entrada a los 80, y tiene otro trabajo más que que era algo así como literatura latinoamericana como modelo, o como forma modélica, también publicada por el Colegio de México, donde en alguna manera u otra la síntesis que encontraron para definir qué cosa era la literatura latinoamericana caribeña, además después de todo un debate acerca de la incorporación de lo caribeño, que fue todo un tema, el tema es que después de todo, y a la manera de Lotman, la literatura forma parte de la formalización estético-cultural de la misma manera que rasgos estéticos culturales de otras formas ideológicas como la religión o el derecho, la filosofía, el resto de la cultura. Entonces, la interrelación de las formas ideológicas, de estas formas estético-culturales, de los rasgos estético-culturales, de distintas formas ideológicas, permite ampliar la noción de literatura a por la incorporación de formas textuales bastardas. O sea, se los digo de esta manera, mire, para hacer mi tesis doctoral, no me aceptaban los textos me decían, pues hombre, el tango, las poéticas del tango no son literarias para el sistema metropolitano, para los españoles. Decimos, la zarzuela de Angelo Chico no es literatura. Yo decía, pero anda a preguntar en Carioca si las poéticas del Boza, de Vinicius, o a un jamaiquino sobre o un caribeño sobre la bachata, sobre el reggae, el ska, o el calipso, el mambo, o bueno, en 2015 creo que ganó el Nobel de Literatura Bob Dylan y amplió esos límites porosos que veíamos, les corrió los límites por lo menos del sistema metropolitano, porque para nosotros ya formaban parte de la literatura, y corrió estos límites y colocó, o sea, bueno, no les quedó otra, y que creo que es lo que está haciendo, esto mío, pero creo que lo que está haciendo la Academia Nobel hace varios años, porque después vi que, por ejemplo, no aceptaban, o sea, si hay un texto canónico de la literatura mexicana, por excelencia, son las cartas de relación de Hernán Cortés con su rey, por ejemplo. Entonces, hombre, las crónicas son un documento administrativo, no es literatura. Entonces, porque para el sistema central, las cartas de relación de Hernán Cortés con su rey no son literarias. Sin embargo, para los mexicanos sí forman parte de la literatura, y entonces por eso bueno, hay un libro muy lindo de Martín Caparrós que se llama La Crónica, todo junto, donde habla de este ornitorrinco, que es genérico, que es
que son las crónicas, nuestro ornitorrinco latinoamericano, es esa cruce entre historia, literatura, narrativa, prosaica, poesía y periodismo. Entonces, ¿qué sucede? Le dan el Nobel en 2014 a Svetlana Alexievich con el famoso Crónica de Chernóbil, que es uno de los libros que toman para la serie Chernóbil, que hace unos años, el año pasado vimos por la tele, y eso amplió también los márgenes. Y después le dan a Peter Handke, que es un dramaturgo que políticamente apoyó a Serbia, a su madre Serbia, un dramaturgo austríaco, y bueno, y le dan a un dramaturgo y después le entregaron el año pasado una poeta anti-Trump. Entonces, de alguna manera u otra, los premios, que son una de las formas de legitimación, el Nobel es la forma de legitimación por excelencia, expanden esta frontera o incorporan textos de frontera o directamente traen estos textos extrasistémicos, pero ¿qué pasa? Ganar el Nobel es un texto que directamente pasa al canon. No es que está esperando acá, de alguna manera u otra, bueno, eso, que eran temas que me iban quedando afuera, bueno, de eso se estuvo trabajando desde los 80, desde el principio de los 80 en Latinoamérica. Hice un rescate de parte de su obra, esto después le mando a la Femina para que ustedes lo vean, de alguna manera, y bueno, primero quería leerles un epígrafe que les traje. Me he tomado mi tiempo, disculpen si les robé bastante tiempo con el aparato crítico, que tiene que ver con 3 epígrafes que yo más o menos mencionaba como, se trataba de mutarlos, como el sargento Cabral a Hegel, el Hugo y Marx, porque que son algunas recurrencias que he encontrado en algunos en parte de su obra, que es, tampoco olvido que pegado a la persiana oí morir a un conscripto en la calle, y ese hombre no dijo viva la patria, sino que dijo, no me dejen solo, hijos de puta. Eso es uno de los prólogos de Operación Masacre. En la carta a Vicky, que es algo terriblemente doloroso, hoy en el tren un hombre me decía, sufro mucho, quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mí. Y en sus diarios, que están en Ese hombre y otros papeles personales, que me gustaría que después pongámonos de acuerdo porque me gustaría que lean una partecita, los hechos de estos días son los que importan, pero más que escribirlos, hay que producirlos. Yo hablaba del sargento Cabral porque, bueno, no dijo viva la patria, ¿eh? Dijo, no me dejen solo, hijo de puta. Y famoso búho de Minerva, la respuesta de Marx a Hegel, está constantemente también intertextualizado, parte de sus diarios, con algunas de las versiones que tienen que ver con el empirismo inglés, el famoso principio de parsimonia, o lo que se llamaba la navaja de Ockham, el famoso personaje de William de Baskerville, de Humberto Eco en El nombre de la rosa, la película que lo hace Sean Connery, que es, él decía, no multiplicar las estructuras al pedo, o sea, afectarle a las barbas de Aristóteles, es decir, acá hay un solo mundo y el que estamos percibiendo, bien anglosajón, y a su vez, el búho de Minerva, ¿se acuerdan? El búho de Minerva levanta su vuelo al atardecer, o sea que el búho del saber, de la filosofía, el conocimiento, remonta su vuelo después que los sucesos del día se dieron. Es decir, se conoce después que las cosas pasan. Y Marx le respondía, y yo no sé, los filósofos hasta ahora han tratado de explicarlo, pero de lo que se trata es de cambiarlo. O sea, la famosa relación sujeto-objeto que tiñe toda la filosofía occidental, por lo menos, bueno, hay que colocarse ahí, entre el medio del sujeto y el objeto, e intervenir sobre el objeto. Los hechos estos días son los que importan, pero más que escribirlos, hay que producirlos. Vuelvo porque... entonces, yo voy a hablar de 3 paradigmas. Tomo la idea forzada de paradigma, pero en realidad son 3 grandes, ni siquiera son 3 grandes teorías fuertes, son 3 grandes descripciones que, los que le contaba, la inestabilidad en la idea de literatura, o sea, cómo fue y vino, cómo fueron y vinieron las obras de Rodolfo,
en el corpus de la literatura argentina, el de la apertura del corpus y el giro propuesto por Walsh acerca de la idea de literatura y sociedad, porque él tenía una idea de literatura que fue cambiando, fue mutando con el tiempo, pero que era otra idea de literatura que está muy teñida también por Casa de las Américas en los 60, y los paradigmas de los otros, lo que yo llamo, que es también ese análisis del aparato crítico resultante de la obra de Walsh de los años 80 y 90, que también tiene, para polémica, pero bueno, que tiene algo también de interpelación a algunos, a los otros, o sea, quienes construyeron el objeto Walsh en la Academia Literaria Argentina, eso tiene dos lugares. Tiene, bueno, la coexistencia con Walsh, como fue, de algunos de sus actores a la luz de cómo interpretaron la obra de Rodolfo, y qué es lo que opinaba Rodolfo de ellos. Sobre todo a partir de ese hombre y otros papeles personales, que esa edición habría que mejorarla un poquito, porque gran parte de los textos tienen iniciales que no son, algunas son de Rodolfo. Daniel Link, que fue quien hizo la edición, coloca esta inicial es de Rodolfo, donde ya sabemos que la demás no. Por pedido expreso de la familia, ¿no? Entonces, vamos a los irlandeses y un poquitito a hablar un poco de esto, de la serie de los irlandeses, que aquí es importante porque, a ver, él ya, el Walsh, había un Walsh antes de la revolución cubana, había un Walsh anterior a Operación Masacre. Ya Walsh tenía una trayectoria antes, o sea, pensemos que ya en los 50 ya ni iba a trabajar a Hachette, Walsh. O sea, él trabajaba de traductor en Hachette, tenía que cumplir horarios y todo eso, ya en los 50 había dejado. En el año 54, bueno, o sea, trabajó con o sea, directamente publicaba en el diario de la Nación, era un escritor de la Nación, era un escritor gorila, como se llamaba él a sí mismo, o sea, un trabajador común y silvestre que de vez en cuando publicaba algo y bueno, y en febrero del 54 había publicado algunos textos, un análisis específico sobre, una reivindicación especial sobre la obra de Edgar Allan Poe. Bueno, de alguna manera u otra, vivía en La Plata, era un tipo, nació Patricia, Las variaciones en rojo se le publicó Hachette en su momento, editó antologías donde había cuentos de Borges, de Bioy Casares y de él mismo. O sea, era una persona que vivía relativamente tranquila en La Plata. Bueno, ahí se hizo un amigo que se llamaba Donald Yates, con quien intercambiaba cartas sistemáticamente, y en sus cartas, para todos ustedes que estuvieron con la clase de Walsh, en las dos clases anteriores, reivindicaba a Jorge Luis Borges como el escritor argentino más talentoso y lúcido de hoy, el gran gigante literario argentino. Lo llevó a dar una serie de conferencias también a La Plata con Delia Cortés, y lo acompañaban hasta el tren y charlaban, o sea, tuvo una relación en esos momentos con Borges, y era un admirador de Borges, de alguna manera, y compartes algunos rasgos también estilísticos, como ir viendo, con Borges, sobre todo acerca de la reivindicación de la forma breve de lo literario. Entonces, la serie de los irlandeses, que es una de las que elegí, que hay un tema que yo trato de no dejar de lado también, que es, bueno, que además de tratar
gran parte de los temas que a los que vimos en el interior nos encanta, que está el tratamiento de la vida provinciana. Bueno, lo que tiene de bueno es que o sea, hay también, que no quería dejar pasar por alto el tema de efecto de belleza. El efecto de belleza en gran parte de las descripciones que él hacía. Entonces, esta serie, que son 3 cuentos que no se publicaron, los publicó juntos una edición de los 90, muy linda, de los chiquititos que sacaban los kioscos Página 12. Son 3 cuentos muy lindos, y yo los elegí. Yo compartí durante mucho tiempo mi vida con alguien que estudió en el FAGE y que cursó en el FAGE con él, en el colegio, viejo irlandés de acá de la zona de Rivas. ¿Qué pasa? Pero las posibilidades de tratar de encontrar también, bueno, hay un trabajo muy lindo de Vicente Batista pero de encontrar también algunas semejanzas con el resto de la literatura mundial que impactó sobre gran parte de la producción literaria argentina, y no solamente sobre la producción literaria argentina, sino también sobre la producción literaria del boom, que tiene que ver también con cierta influencia, cierta reminiscencia de William Faulkner. O sea, los irlandeses funcionan casi como una pequeña saga, tienen esa cosa elegíaca de literatura de Conrad o de William Faulkner, y es una cosa maravillosa los sistemas de descripciones que iba desarrollando. Sobre todo, vieron que yo les coloqué un epígrafe a su inicio, donde planteaba ese colimba que decía: no me dejen solo, hijo de puta, un hombre le dijo a otro en el tren. O sea, un cierto, bueno, esto lo destacaba también David Viñas, como lo destacaba Ricardo Piglia, el utilizamiento sistemático para colocar distancia de la voz ajena. Entonces, cuando ustedes se encuentran leyendo, o sea, es cómo él utilizaba voces ajenas en función también de describir lo que parte de la vida que vivió ahí, en ese colegio de las monjas irlandesas. Él dice, por ahora son 3 cuentos, por ahora. Sí hay una recreación de su vida. Yo estuve en 2 colegios, uno en Capilla Señor y el otro en el FAGE de Moreno, que era en ese sentido una realidad mixta, porque eran esos dobles mundos, y que es otra de las características de gran parte de su literatura, que es la de los mundos dobles. Esa maravilla que decía, no sé si te cuento en cuál de los cuentos, que dice que uno de los personajes pretendía ser descendiente de reyes y no de humildes chacareros de Suipacha. Pata Santa Walker tenía una pierna más corta que la otra, estos irlandeses traen un gato, que es una belleza. Terminado en un botín monstruosamente inanimado, como un tronco muerto que arrastraba al caminar, y una noble cara afilada y olivácea de 2 visionarios. No era un líder, nunca podía serlo, aunque aseguraba descender de reyes y no de pobres chacareros de Yupacha, pero la intensidad y concentración de sus ideas lo sustraían al círculo de la piedad en que otros simples desgraciados, un epiléptico y un albino, 2 ritmos más y un tartamudo, chapoteaban. También encontramos ahí quizás algo de Alt. Es decir, de alguna manera parecen cuentos que llaman la atención, porque, bueno, sobre todo en el momento que lo escribe, que en los 60, porque es como que, bueno, es como un retorno, o sea, es como un giro doméstico, o es un giro a un mundo cotidiano, a un mundo, no digo bucólico, pero sí, bueno, a un mundo íntimo en plena década de 60, es decir, es como que se hubiese olvidado, o por lo menos marca un momento de despolitización en Rodolfo. Ahora bien, cuando Piglia le hace la famosa entrevista, que es una entrevista lineal,
de alguna manera, él dice, sí, pero yo fíjense que yo traté de hacer con uno de los cuentos, que es Un oscuro día de justicia, es como el más político de los tres cuentos, porque, bueno, es como que el irlandés detrás de un gato, Los oficios terrestres, que es mi cuento preferido de Rodolfo, y para mí es el más bello de los tres, y Un oscuro día de justicia, es como que va pasando del día del gato Jara, de un personaje que está entrando en la adolescencia, eh, eh, bueno, alguien sin linaje siquiera, porque parece que tenía la mamá que no era irlandesa, ni de ese origen, con esa naturaleza oculta, dice un rostro como un limón inmaduro, polvoreado de ceniza, bueno, va pasando de ese cuento a Un oscuro día de justicia, que es el más político de todos, y que es quizás uno de los cuentos que ya nos van, donde él mismo va viendo cómo fue rotando, por ejemplo, la idea, va colocando la idea de pueblo, o sea, es como no solamente una poética, sino que sería casi como un programa ideológico, porque en este cuento, dice él, se empieza a hablar del pueblo, de su expectativa de salvación representada por un héroe, es un héroe externo, no deposita su expectativa a sí mismo, es un tío, ¿no? Por manera del cuento, es un tío que viene a pelear, a boxear con uno de los curas que nos maltrataba, sino que, pero admirable que puede hacer es algo externo. Creo que la clave de la iluminación, de la comprensión sobre la relación política, en este caso entre el pueblo y sus héroes, por el otro, está en el final cuando dice, mientras Malcolm se doblaba tras una mueca de sorpresa y de dolor, el pueblo aprendió. Y después más adelante cuando dice el pueblo aprendió que estaba solo, y más adelante el pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo y que de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia, la fuerza. Creo que ese es el pronunciamiento más político de toda la serie, de los cuentos, y muy aplicable a situaciones muy concretas, nuestras, concretamente al peronismo, a las expectativas revolucionarias que aquí se despertaban o se despertaron con respecto a los seres revolucionarios, inclusive con respecto al Che. Esto es Rodolfo puro, que murió en esos días, y te das cuenta que la gente te decía, si el Che Guevara estuviera aquí, entonces yo me meto, y todos nos metemos y hacemos la revolución. Concepto místico, es decir, el mito. La mejor expresión es sin duda el héroe, en este caso el Che, pero que ningún tipo aislado, por grande que sea, puede absolutamente hacer nada. Es decir, cuando se delega en él lo que es una cosa de todos, no se da el proceso, no se puede dar. Creo que esa es la lección que ellos aprenden ese día. No es un tipo venido de afuera, porque no hay ninguna connotación peyorativa para el tipo que viene de afuera, que pelea se juega, es un héroe, no deja de ser un héroe por el hecho que el otro lo caga a patadas. Pero lo que ellos aprenden es que ellos, en una segunda instancia, si es que ellos se la quieren cobrar con respecto al celador, se tienen que combinar entre ellos y ellos cagarlo a patadas entre todos. Esa es la lección. O sea, una inscripción moral. Entonces, en una de las entrevistas le dice, en relación con los juicios que daba sobre literatura y sobre el problema político actual, ¿cómo ves ahora estos cuentos? ¿Qué significan? Bueno, yo en realidad no solo mis cuentos, sino la mayoría de lo que he escrito, lo tomo como una respuesta parcial y tentativa, nunca definitiva, a un momento determinado, a un momento histórico determinado, y por supuesto, una respuesta en el plano puramente expresivo de la literatura y político circunstancial, sin darle mayores alcances. En este sentido, en la medida en que las épocas pasaron, los cuentos pasaron. Es decir, no me opongo a que los lean, en cambio, pienso que han tenido y probablemente tengan más permanencia algunos trabajos que sí fueron escritos con menos pretensiones literarias y quizá sin ninguna pretensión literaria, como puede ser el caso de Operación Masacre, etcétera, pero que acertaron en términos, en términos políticos. Es decir, de alguna manera u otra, él era consciente de esta incrustación, que la incrustación que producen los cuentos de la serie de los irlandeses no en una deriva, sino en un proceso de acumulación de lo que podemos decir
técnicas y en realidad lo que podemos decir es en la evolución de su pensamiento acerca de su propia poética y de su propia estilística, para llamarlo de alguna forma. Que es decir, él sabe que tiene una incrustación ahí y que tiene que seguir derivando hacia otro juego. Dice, no me opongo a que lo lean, pero es más, yo no sé, por ejemplo, si quien le hizo la pregunta, que era un colombiano, si le hubiese preguntado por esa mujer, ¿qué hubiese sucedido? Porque, bueno, alguna pregunta, la pregunta, es otro, tengo un gran interrogante, pero me lo voy a guardar para el final de la charla, acerca de la relación entre arte y sociedad. Y cuando eso estuvo hecho, el pequeño Dashwood no miró siquiera al gato, sino que empezó a alejarse de él y de lo azural y del colegio. Sin prisa caminaba entre los tardíos visitantes de la niebla que un viento repentino disipaba a su alrededor, dejando atrás las apacibles vacas hacia una franja de cielo que se iba volviendo azul en la distancia. Ignoraba dónde estaba, no conocía los puntos cardinales, no había ningún camino a la vista, pero sabía que se estaba yendo para siempre. El gato encendió un pucho, metió las manos en los bolsillos y desde lo alto de la pila de basura contempló al chico que se iba, volviéndose más chico todavía. Dijo. Dashwood no se volvió, y el gato dio unas pitadas más, mientras una mueca fea, envejecida, se formaba en su cara. ¡Idiota! Pero el pequeño Dashwood balbuceaba una canción que nadie le enseñó y caminaba hacia su madre. El gato saltó tras él y en pocos segundos lo alcanzó. Lo tomó del brazo, lo obligó a darse vuelta. El fugitivo lo miró sin miedo. Déjame tranquilo, dijo. Entonces el gato hizo algo que no quería hacer. Metió la mano en el bolsillo, sacó un pañuelo y empezó a desatar el nudo que guardaba su única fortuna, 3 monedas de 20 centavos. Y mientras desataba el nudo, sintió que estaba desatando en su interior algo que no entendía, acaso turbio, acaso sucio. Se guardó una de las monedas, dio las otras dos al chico que las tomó y siguió su camino sin darle las gracias. Y después, el gato, el sobreviviente, el indeseado, refractario, indeseante, volvió al cajón vacío, lo tomó y cargó al hombro y emprendió el regreso, ajustando la expresión de su cara al gesto del edificio alto, desnudo y sombrío que lo estaba esperando. Además yo decía, este es mi cuento preferido, bueno, este es el spoiler, este es el final de Los oficios terrestres. Además de que es una narración de una belleza supina, hay también un cierto registro de algunas de las formas que iba colocando interjecciones, frases de lenguaje coloquial, que generalmente eran abruptas o que rondaban siempre el maltrato. Y o sea, me siento bastante identificado con gran parte de ese tipo de estilo de diálogo entre las personas, porque es una cosa muy habitual, lo estoy notando como una cosa coloquial muy habitual, que eso permanece todavía, aún en las acciones dulces. El gato era un personaje detestable, o sea, o por lo menos era detestado por el colectivo, que vivió arrinconándolo durante todo el cuento de los finlandeses detrás de un gato, y sin embargo, bueno, hasta su madre hizo una belleza, o sea, una especie de socialismo individual del gato. No sé si tenemos tiempo, Vivi, como para empezar con Operación Masacre. Mira, son y 5. Si vos crees que en 10 minutos lo podés, si no, Porque el tema que tengo o sea, me retrasé mucho con el aparato crítico, pero bueno, lo podemos recuperar en las próximas clases. Yo solamente voy a hacer una introducción nada más, entonces. bueno, bueno, bueno.
yo tenía... no sé si escucharon a Rodolfo alguna vez, por eso lo vamos a poner la semana que viene. Eh, eh, ¿Qué pasa? Como para ir viendo también de aquel viejo esquema de la filmina de infografía sobre London y la dinámica de los sistemas culturales. ¿Qué pasa? Se dice que anticipó al género no ficción durante una década, porque Truman Capote publica A Sangre Fría en el 66. En esa línea entraría en el panteón de los pioneros. Sería el creador no fiction. Ahora, Vicente Batista, que acaba de hacer un trabajo el anteaño, dice que no, que en realidad, porque el enorme consenso es que anticipó el género no ficción, y él dice que no, dice que en realidad Operación Masacre tiene una afiliación vernácula y raíces más profundas que tiene que ver con el Facundo, y es lo que yo les comentaba hoy. O sea, hay un género ahí ornitorríntico, dirían los mexicanos, de crónicas y de este tipo de literatura de Latinoamérica, por lo menos desde las cartas de relación de Hernán Cortés en adelante. De acuerdo con Batista, tanto el Facundo fueron publicadas por entregas, ofrece una radiografía de la situación política del lugar. Tampoco dice, porque claro, en algún momento Piglia se preguntó en los 90, ¿quién va a escribir nuestro Facundo? O sea, como que no estaba escrito. Vicente Batista dice que sería arriesgado plantear que fue nuestro Facundo. Bueno, la colocación de los trucos de la ficción, bueno, que eso, sí, bueno, que es algo que van a encontrar destacado en cualquier trabajo sobre Operación Masacre, que continúan en el ensayo, la historia, la narración policial, la autobiografía, la denuncia del periodismo. Pero bien, a su vez, hay un tema más que me gustaría destacar acá, que es que, en realidad, es cierto que tiene una afiliación que abreva casi en la historia de literatura argentina, Operación Masacre. Ahora hay un tema también que tiene que ver con la acción de la industria, porque no acá, pero sí en los Estados Unidos, porque A Sangre Fría se publica en el 66, pero en su tapa tenía una franja, ¿ven esa franja de cartón o de papel que se colocan en la tapa donde decía A Non-Fiction Novel? Es una novela de no ficción, era una novela de entrada a Sangre Fría, es decir, la industria cultural norteamericana no hesitó, no dudó un segundo en incorporar a Sangre Fría al gran corpus literario de la literatura, y se acabó. Que es lo que yo les decía con el tema de que el gran dilema que tiene el análisis de los sistemas semióticos es que no son muy ricos en el trabajo, en quién hace el trabajo, quién hace esos trabajos de incorporación o no, y hay un elemento que constantemente está interviniendo sobre la construcción del campo. O sea, hay muchos, pero hay tres, por lo menos, grandes vectores que yo detecto, que se detectan la crítica, acerca de otorgarle estatus, literaturidad o literariedad a las obras, o sea, esa peculiaridad textual que no tienen otras, que es la industria cultural. O sea, acá hay por lo menos tres grandes vectores. La religión, porque sabemos qué textos, por qué tipo de textos puja, en el país árabe, estuve en Argelia hace unos años, o en Túnez, cómo pujan los estados, o sea, el canon escolar, o sea, como siempre charlamos con los chicos, miren que no es lo mismo dar Don Segundo Sombra que Martín Fierro, que el romance de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. Convengamos que son tres gauches distintos, ¿no? O sea, uno es un gaucho matrero, bueno, racista, con todo lo que significaba, o sea, y todo lo que, también todo lo que, con lo cual refería Hernández en el siglo XIX. El otro es un gaucho alcahuete, de alguna manera, y esta es una gaucha que se enamora de la esposa, de una cautiva, o sea, en realidad que se enamora de la esposa de José Hernández,
y hacen su viaje queer por las Pampas. Son tres, entonces no es lo mismo dar eso. O sea, el canon escolar tiene un peso importantísimo también en la selección de qué es lo que estamos viendo y a qué cosa consideramos literatura o no. O sea, la acción del Estado es importantísima y la acción de la industria cultural. Y la industria cultural, de alguna manera, bueno, o sea, Operación Masacre fue sufriendo sus peripecias. Bueno, si van a leer Ese hombre y otros papeles personales, se van a encontrar con los dramas de cobrar 2 mangos con Jorge Álvarez y las ediciones, las segundas y terceras ediciones, hasta que encontró con Divisky de la Flor. Pero bueno, si nos ponemos a ver, después de todo, toda la obra de Rodolfo está de la Flor, pero Ese hombre y otros papeles personales está en el Grupo Planeta, en Seis Barral. Entonces, ahí es uno de los elementos que yo quería destacarles antes de pasar a la serie de, bueno, las conversaciones que nos decía Viviana. También tomemos en cuenta que es un libro escrito por alguien que se va haciendo peronista a medida que lo va escribiendo. Así la semana que viene nos dedicamos más profundamente al análisis de Operación Masacre. Y bueno, todos los problemas bueno, ustedes saben qué fue lo que sucedió, a qué refiere. No voy a hablar de la Libertador, porque sería cansador. Pensemos solamente que ya hay un momento en el 55 donde yo les comentaba que él en el 54 empieza a escribirse con Yates a los Estados Unidos, que se hace amigo. En una de sus cartas, ella ya empieza a destacar de alguna manera u otra que, porque Yates le pregunta, bueno, quiero hacer una antología de escritores latinoamericanos. Entonces le dice, recomendame autores. Y Rodolfo le dice, los argentinos escriben policiales, pero en otros lugares del continente la literatura que predomina habla sobre la injusticia social y los problemas locales. La literatura argentina no. Dice, si te pones a leer cuentos chilenos o bolivianos, vas a descubrir que el mejor de ellos no es un cuento fantástico, sino uno que se narra la vida en un salitral o en una mina de estaño. Entonces, ya ahí estamos notando, hay otro proceso que es el momento previo, el momento de inscripción previa a cuando le pasan el chisme, y que estaba jugando al ajedrez, de que hay fusilamientos. Bueno, muy bien. Adrián, bueno, a ver a todos si hay preguntas a partir de lo que abrió, nos comentó y nos contó Adrián. Aprovechen este tiempo, tenemos unos minutos para conversar. Un comentario por ahí, no sé si... cuando leías la cita de Un oscuro día de justicia, yo no leí ese cuento, pero sí leí el que indicaste para leer para hoy, para que tuviéramos Irlandés detrás de un gato, y parecía que estabas leyendo parte de ese mismo del cuento que sí yo había leído, digamos. Y en la descripción, ¿no? De ese personaje, que no sé si es el mismo, vos dijiste que era versada en esos cuentos. Te escucho muy mal. Ay, qué... A ver ahora, Sí, ¿me escucha mejor? Sí. Puede ser conexión. Bueno, no, decía que cuando leíste la cita de Un oscuro día de justicia, recordé, digamos, leí una sola vez el Irlandés detrás de un gato, y hay mucho de eso también en ese cuento, digamos, mucho de esa descripción, de eso del héroe. No se escucha. ¿Se escucha mal? Se escucha re mal. ¿Se escucha mal? ¿No se escucha? Bueno, no, entonces no. ¿Yami?
Pero debe ser un problema de mi conexión. No quiero interrumpir. Que te hable otro. Pero ¿no podés hablar con el micrófono sin el cable? Directamente con el micrófono de la compu. Sí, a ver ahora. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Bueno, entonces es el aparito de... No, decía el cuento que vos trajiste, Un oscuro día de justicia, la cita del cuento, me recordó muchísimo a Irlandeses detrás de un gato, digamos. Yo no había leído nada de todo eso. Eh, me introdujo directamente en Irlandeses detrás de un gato, digamos. Ese héroe, ese personaje que vos referiste como espantoso, como tremendo de O'Hara, a mí me parece una cosa preciosísima, me parece increíble. Y me parece también que hay una cuestión de algo que después vos mencionaste respecto de esa forma de posicionarse ante ese conjunto que se le iba a venir encima y que la verdad es que él parecía todas las de perder, pero que vimos que después con mucha astucia fue como imponiéndose, ¿no? Con su perfil, esmirriado, flaquito, y ya lo odiaron de entrada, pero sin embargo él se pudo ubicar. Me parece que con esas cuestiones juega el estilo de Walsh y es sumamente relevante. Es vertiginoso la lectura del cuento. Y después, eso como un comentario. Y después, sobre lo que dijiste de las interjecciones, ¿podrías aclarar un poco más esto que dijiste de la introducción de las interjecciones que dan dureza o cierta pereza? Se escucha mal. Se escucha mal. Y esto. Bueno, listo. El tema es, hay una técnica en él que es... El tema es que si no apagan el micrófono vamos a tener eco. Hay una técnica en él, o sea, que no es una técnica, es una técnica, o sea, bueno, desde siempre, o por lo menos, que es, él utiliza voces ajenas, o sea, hay un fenómeno bueno, también de los formalistas, que se llama ostranenie, que es, o sea, el tema del distanciamiento, o ostranenie, que es, entonces, él o sea, produce un efecto de distanciamiento colocando voces ajenas, haciendo hablar a otros por él. Entonces no es el narrador, nunca está en el narrador, sino que están las voces ahí. Entonces, hay siempre datos que vos vas viendo de calidad en la... datos de calidad, o sea, a destacar rupturas que no las plantea el narrador. O sea, las plantea un personaje, alguien que habla. Entonces, bueno, a eso Viejo Viñas también decía, pues David decía, o sea, el efecto de distanciamiento. Hay un tema más, bueno, como que decía el viejo, decía, si me fuerzan, yo sé que Borges, no nos podemos quitar a Borges de encima. Yo sé, bueno, Walsh también lo decía, no nos podemos quitar a Borges de encima. Ahora, si a mí me fuerzan, yo estoy seguro que Walsh era mejor que Borges, dice Viñas, y fíjense en lo que se fijan los personajes. Fíjense que siempre, o sea, en Borges, los pobres son siempre como perdedores, y los héroes son superhéroes. Y sin embargo, en Walsh no, en Walsh son oscuros tipos oscuros. El gato, o sea, el Dashwood, el otro, el tío que viene y lo fajan. No estoy hablando solamente de... o sea, el pobre Colimba. O sea, siempre es, bueno, el traductor, o sea, las víctimas de Nota al Pie, o sea, uno siempre en él, o sea, hay un efecto ahí al final. Entonces el viejo Viñas se fija, fíjese lo que se fijó, ¿no? Porque hay un problema. La sombra de Borges estuvo siempre, por lo menos desde los 50, estamos hablando hasta hoy, si me fuerzan, bueno, entonces, el seminario el que le dedica Piglia a Walsh se llama Tres Vanguardias, Saer, Puig, Walsh. Ya Arlt ya estaba, entonces frenamos acá,
Porque son operaciones o sea, son operaciones de política cultural. No es solamente un tema. A ver, el Grupo Sur tradujo absolutamente todo, por ejemplo. El Grupo Sur tradujo todo, 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 todo. O sea, vos vas a una biblioteca en el medio del campo, en Costa Rica, y te encontrás con los libritos de las traducciones argentinas de Faulkner, Truman Capote. O sea, en la biblioteca de Salamanca la abrieron así, la biblioteca, me mostró el bibliotecario, la biblioteca austral, o sea, completó, Faulkner, Truman Capote, Norman Mailer, Michaud, Malraux, Hemingway, todo. Se tradujo todo en el Grupo Sur, todo. ¿Pero qué hacía? El primer título que publicaron fue Romancero Gitano. No fue una traducción de Las Palmeras Salvajes de Borges. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, porque iban a entrar a España. Entonces, ¿qué hacían? En el medio te metían a Valle Inclán con la traducción. Entonces tenía Michaud, Malraux, Tagore, Valle Inclán, Borges. ¿Por qué? Porque estamos prestigiando un autor nuestro en un catálogo donde están los grandes escritores y las grandes traducciones actuales. Y son operaciones de política cultural que se hacían. O sea, con lo cual, también los seminarios pueden ser tomados también en términos de operaciones de política cultural. Entonces decís, bueno, ya Saer lo incluimos, ya está Saer en los programas de literatura. No, o sea, no Saer, Arlt, pero Saer no. Encima estaba vivo en ese momento. Puig, no. Entonces ese año, yo creo que dio la tradición de Rita Hayworth, lo dio. Sarlo lo dio la tradición de Rita Hayworth en el 87 o en el 88, o sea. Entonces, también son como operaciones de política cultural. Y alrededor de Rodolfo hubo, o sea, la primera que se acordó fue en Hachette, un librito así que sacó Bárbara Crespo, pobre, falleció re joven, de la cátedra de teoría literaria de Pesoni, o sea, debe haber sido compañera de Ariel Schettini en algún momento, en la cátedra. Bueno, ahí en eso, o sea, ella publicó el primer trabajito crítico desde la academia, o sea, en la Facultad de Filosofía y Letras, un librito así chiquito, color rosa, tapa rosa de Hachette, sobre un análisis sobre la obra de Rodolfo Walsh. Lo hizo ella en el año, yo creo que lo habrá hecho en el año 84 más o menos. Yo lo leí en el 86 y hice un taller con ella en la casa. Pero no era tema, ni siquiera de programas. No era tema. O sea, recién cuando Viñas vuelve del exilio, en el 86 toma la cátedra, o en el 85 toma la cátedra, más o menos en ese momento ahí empiezan, porque Sarlo nunca lo dio, por ejemplo. Sarlo nunca lo incorporó. Bueno, conocida la crítica que le hacían en su momento. Hay temas personales ahí en el medio, dos temas. Tiene que ver también tiene que ver con eso, con las anacronías, ¿no? Porque es, bueno, ¿qué sucede? Algo pasó en los 70. En los 70 pasó algo, cuando estaba vivo. Entonces, estaban vivos todos. También estaba vivo Viñas, entonces estaba Chitri, estaban vivos todos. Entonces, en eso también, bueno, Piglia fue el más sincero de todos, porque directamente dijo, yo nunca coincidí políticamente con el proyecto de él. Entonces, con lo cual, bueno, hasta ahí llegué. Bueno, perdón, hola, ¿cómo estás? Bueno, yo quería también, nada, yo leí entre los irlandeses y bueno, vos hablabas justamente de este distanciamiento con la voz ajena que utiliza Walsh. Es un poco, pienso yo, que es influencia de Faulkner, un poco también porque es excluir la conciencia, que de alguna manera a través de la voz del personaje construye ¿sí? lo que se narra, la acción misma, porque en este cuento hay mucho movimiento, mucha acción que se construye a través del monólogo interior. El monólogo interior. Y por otro lado, ¿sabes cómo surgió como técnica? ¿Sabes? El monólogo interior contaba a Pesoni, en sus teóricos, que Henry James accedió a las libretas de su hermano, que era psicólogo, Daniel James, uno de los primeros, y veía cómo hablaban los pacientes y iba escribiendo. Entonces, del trabajo, de la etnografía, de ese trabajo fue tomado, bueno, otra vuelta de tuerca, que es no, otra vuelta de tuerca. Bueno, sale de un trabajo analítico
psicológico del hermano de James, de verdad, aunque Faulkner, Madame Bovary también se puede ver, obviamente, el fluir de conciencia, de alguna manera. Lo otro que, sobre el texto de Eagleton, que habla sobre lo literario, considerarlo qué es lo literario, y bueno, en el lenguaje mismo que utiliza Walsh con sus personajes, y que vos comentabas también lo de Operación Masacre, sobre el soldado que nos dice viva la patria, si me dejaron solo, hijo de puta, es como, es decir, eso también es literatura, ¿no? Ahí uno ve lo literario, ahí uno ve la ficción, ¿sí? Que a pesar de que está basado digamos, en un hecho, en una situación dada, en donde románticamente un soldado muere por la patria, vive la patria, pero dice, y se vuelve más humano, de hecho, creo que Walsh ahí lo humaniza al soldado, lo vuelve uno más, y dice algo que en el común de la jerga podría ser no literario, pero con la impronta de Walsh lo vuelve literario, ¿no? Mirá, vos sabés que, ¿te acordás de Chilingo? Y el famoso El vuelo, el libro de Berbisky. Sí. Bueno, ¿te acordás de Recuerdo la muerte de Bonazo? Miguel Bonazo tiene un trabajo no ficción también que está tomado también. Bueno, es eso, en la gran serie de Walsh, de los textos de Walsh, se llama Recuerdo de la muerte, que está basado en testimonios de Dri, que tuvo de un detenido desaparecido en la ESMA, sobreviviente. Entonces, ¿qué pasa? Bonazo colocó como cookies que no son de la historia de Dri, sino que tienen que ver con la ficción, tienen que ver con la construcción de su historia con minúscula, no de la historia mayúscula. Entonces, ¿qué pasa? Cuando fue el juicio a la Junta, no a la Junta, el juicio a Chilingo en Madrid, le preguntan por una figura, por un nombre. Entonces, sí, yo la conocí y tal día la tiramos de un vuelo. Entonces Bonazo dice, mira, no, ese personaje es un personaje que inventé yo. O sea que hay que carearlo más, porque entonces hay un tema también que tiene que ver con, que la pregunta que le decía, que tiene que ver con qué hace la literatura en la realidad, además de la realidad de la literatura. Son dos cosas. Gracias. A vos. Exacto. Les pido algo para la semana que viene. ¿Les puedo A pedir ver, algo? sí. Sí, sí. Yo les mandé Ese hombre y otros papeles personales. Yo los colgué yo, ¿no? Vivi. ¿Te A ver, acordás? ¿qué título? Ese hombre y otros papeles personales. Ese hombre sí. Y Sí, otro. está. Se llama Ese hombre y otros papeles personales. Bueno, de ese hombre y otros papeles personales. Sí, ese está. Bueno, desde la 148 a la 152, o sea, del 15 del 1 de 1970, del 15 de enero de 1970, al viernes 31 de enero de 1970, inclusive el viernes 31. O, espérenme un segundito, espérenme. Con eso estamos. Buenísimo. Y Operación Masacre, el que lo tiene también se va a retomar el próximo La próxima clase. encuentro. Bueno, Adrián, Gracias a todos. muchísimas gracias. Me pasan preguntas por escrito, por lo que quieran, por el medio que quieran. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Gracias, Adrián. Saludos a todos. Gracias, chao. Gracias. Adiós. Hasta luego.